preparé un tema, incluso me dormí un poquito tarde por prepararlo, pero algo me decía, no, eso no. Todavía hoy en la mañana amanecí como con esa sensación y dije, Señor, ¿entonces qué? Y la verdad es que permanecí algún tiempo inquieta hasta que llegó un pensamiento a mi cabeza, y es lo que quiero transmitirles el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de aquello que nos separa de la presencia de Dios. Creo que al día de hoy es una prioridad el poder estar delante de Dios. Pareciera, y lo digo, créanme que con tristeza, que en muchas iglesias se nos ha olvidado cuál es la prioridad de nuestra estancia en este lugar. Hay veces en que todo indica como si las palabras presencia de Dios, unción, estuvieran pasadas de moda. Es increíble que hace algunos años parecería de locos cantar una canción que sonara muy rockera para Dios. Decían, ¿cómo? Eso es pecado. Y hubo quien se atrevió y dijo, ¿por qué no? Si es para alabar a Dios. Y hoy pareciera que hacer las cosas bien es una locura para el mundo. Hoy pareciera incluso dentro de las iglesias que hacer las cosas bien y que de verdad buscar de corazón a Dios es una locura. Y hoy quiero transmitirles eso. Hoy quiero hablarles de la importancia que es estar en la presencia de Dios. Y si hablo de estar en la presencia de Dios es porque en algún momento, tal vez, no sé si solo yo, pero yo en algún momento me he sentido fuera de la presencia de Dios. He dicho, Señor, ¿qué hay que me separa de ti? Si se supone que tú hiciste un sacrificio y el día que tú moriste y que tú resucitaste, ese velo que nos dividía de tu presencia se rasgó, ¿qué divide o qué me separa hoy de mí y tu presencia? ¿Qué nos separa? Hoy vamos a descubrir algunos aspectos que nos pueden estar separando de la presencia de Dios. Muchas veces hemos escuchado que nada nos separa del amor de Dios, y esa es una realidad. No hay circunstancia externa que te pueda separar del amor que Dios ya te tuvo, porque Dios nos escogió y Dios ya nos amó incluso desde antes de que nosotros naciéramos. Él nos predestinó para estar aquí, nos escogió desde antes para ser hijos suyos, y su amor es fiel, el Señor es fiel. Es cierto, no hay nada que te pueda separar del amor de Dios. Vamos a empezar con Romanos 8:35, vamos a leer esto. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Si ustedes ponen un poquito de atención, podrán ver que todas las cosas que mencionan son cosas que salen de nuestro alcance. Yo no puedo controlar el momento de angustia, la tempestad, no puedo controlar lo alto ni lo profundo. Todas esas cosas que no me separan del amor de Dios se salen de algo que yo pueda controlar. Sin embargo, ¿qué pasa con las cosas que sí controlo yo? Eso, tus decisiones, es lo que te puede separar del amor de Dios. Vamos a tocar algunos puntos. Meditaba acerca del tabernáculo. ¿Recordarán que cuando estaba el tabernáculo teníamos los atrios? Teníamos el lugar santo y teníamos el lugar santísimo. Como les mencionaba al principio, antes no teníamos la libertad que tenemos hoy para entrar a la presencia de Dios. Antes tenías que consagrarte, si eras sacerdote por supuesto, se tenían que consagrar un año para entrar una vez a la presencia de Dios. Y hoy pareciera que queremos estar un ratito en la presencia de Dios y queremos ser santos todo el año. Creo que hemos cambiado un poquito los enfoques. Vamos a primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Hoy vamos a leer lo que no leímos en la semana, hermanos. Así que atentis, por favor. Dice el capítulo 12: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová.
Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el cardero o en la marmita, y todo lo que sacaba del garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, si no me la das ahora mismo, de otra forma yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Vámonos al 22. Dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacen cosas semejantes? Porque yo digo de todo este pueblo, de todo este pueblo, que ustedes son malos en sus procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacen pecar al pueblo de Jehová. De ahí saltémonos un poco al 29, donde Dios le habla a Elí y le dice: ¿por qué has hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo haga tal cosa, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Denme un segundo porque me ando desafinando. Bien, vamos a analizar este mensaje. Este pasaje encierra muchas cosas que tal vez en la actualidad podemos estar practicando y que nos pueden estar separando un poco de Dios. Cada vez que nosotros venimos a este lugar, es ganancia porque nosotros ya tenemos la disposición de estar aquí y de decir: Señor, enséñame, estoy en tus manos, yo te escucho. La idea es que ustedes puedan practicar la palabra, ponerla por obra, que sea una realidad en sus vidas. ¿Qué pasaba con estos jóvenes? Dice el primer versículo, que no tenían conocimiento de Jehová. Ese es el primer punto, es lo primero que nos separa de Dios, la ignorancia. Dice en algún pasaje: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. El primer versículo: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. No conforme con que los malvados eran impíos, no tenían conocimiento de Jehová. Pero ¿cómo es posible si al final ellos eran hijos del sacerdote? Si cada uno de ellos vieron cómo se dirigía su padre delante. Denme un segundo, por favor. Si ellos veían cómo servía su padre delante de Dios, ellos veían la forma de ministrar. Aquí la responsabilidad cae sobre 2 personas. Primero, sobre Elí. ¿Por qué? Ustedes como padres, los que tengan hijos, son los responsables de instruir a sus hijos en el camino del Señor. Por eso dice la Biblia que los instruyan desde pequeños, para que ellos no se aparten más adelante del camino de Dios. Ustedes son los encargados y son los designados de sembrar en ellos la semilla que más adelante dará los frutos de la palabra de Dios en sus vidas. Ustedes serán los encargados de forjar los cimientos en los que ellos estarán construyendo el resto de su vida. Ahora, si bien ustedes son responsables de eso, también es cierto que nosotros como jóvenes, como hijos, somos libres de decidir. Dios nos ha dado esa libertad. Somos libres de decir quiero o no quiero. Dios nos da las instrucciones y nosotros decimos: bueno, sí lo hago, o no, ¿sabes qué? Eso de plano yo no lo hago. ¿Qué pasaba con los hijos de Elí? Ellos decidieron no hacer lo bueno porque ellos lo conocían. Ellos, aun cuando sabían quién era Dios, porque su padre era un siervo, era un sacerdote de Dios, era imposible que ellos no supieran quién era Jehová. Decidieron ignorar todo lo que sus padres les habían enseñado. Que nosotros no ignoremos todo lo que nuestros padres nos enseñan o lo que nuestros pastores nos enseñan. Nosotros como hijos, si no tenemos padres
que nos motiven a caminar en Dios. Si nuestros padres no nos instruyen incluso en la sabiduría de Dios, es responsabilidad nuestra poder buscar a Dios. No es pretexto. Yo no puedo decir, Señor, yo no te seguí porque mi papá nunca me dijo que había que seguirte. Yo no te seguí porque mi mamá nunca me dijo que era bueno cantarte, que era bueno alabarte. Cada uno de nosotros es responsable. Recordemos que la salvación es personal, que cada uno de nosotros tiene una relación con Dios. Hace unos días yo le comentaba a una amiga, le dije, si tú decides tener comunión con Dios, tienes que hacer a un lado todo y tienes que impedir que algo te estorbe, ya sea una situación o una persona, porque eres tú con Dios. Cada día que tú vienes, aun cuando nosotros podamos alabar juntos, eres tú con Dios, le cantas tú a Dios. Amén. Tenemos el primer punto, que es ignorancia entonces. Es como, bien, retomando lo de los hijos. Cuando los hijos de Elí empezaron a hacer lo malo, les aseguro que no fue de un día para otro. O sea, les aseguro que no, hoy se portaban bien y ya mañana dijeron, no, mejor sí, dame 3 kilos de lo que tú trajiste. Eso no pasó así. Quiere decir que empezó poco a poco. Es como cuando ustedes les dan permiso a sus hijos y le dicen, hijo, te doy permiso de ir al cine, regresa a las 8. Y no llega a las 8, llega a las 8:15. Y ustedes dicen, bueno, fueron 15 minutos, ¿no? No es tanto. Y en la siguiente no regresa a las 8:15, llega a las 8:30. Y entonces ustedes dicen, bueno, todavía es temprano, ¿no? 8:30, está decente. Y así se extienden los permisos hasta que llegan a las 11, 12 de la noche y ustedes dicen, gracias a Dios llegó, ¿no? Entonces no se trata de eso. Les aseguro que los hijos de Elí empezaron así. Un día decidieron llegar tarde al culto. O sea, un día dijeron, no, pues no pasa nada, mi papá es el sacerdote, ¿quién me va a regañar? Y un día llegaron tarde a la reunión y Elí no les dijo nada. Y entonces a la siguiente semana dijeron, pues hoy no me voy a poner la vestimenta de sacerdote, no, hoy como que no me gusta, ya pasó de moda. Y decidieron no vestirse correctamente delante de Dios. Y Elí lo pasó. Nosotros no podemos tolerar ciertas cosas cuando se trata de santidad y de consagración a Dios. Si la iglesia sigue tolerando ciertas cosas porque dice, bueno, pues como dice la pastora, ¿qué tanto es tantito? Dice la Biblia que no pueden tener comunión la luz y las tinieblas. Dios es radical. Muchas veces la gente me ha dicho que soy un poco como muy concisa, como cortante. No han leído la palabra, de verdad. Si alguien es conciso, si alguien penetra y traspasa corazones, es la palabra de Dios. Y eso nos ayuda porque al final va a atravesar nuestros corazones y va a terminar con la parte de carne que aún queda de nosotros. De esta forma, tenemos que aprender a no tener tolerancia para ese tipo de cosas. No podemos tolerar pecado en nuestras vidas, en nuestras congregaciones. Si nosotros empezamos a tolerar ciertas conductas, llegará el punto en el que nuestro amor por Dios y nuestra pasión por Dios se habrá enfriado de tal forma que ustedes no van a saber en qué momento se perdieron. Ustedes no van a ver en qué momento perdieron de vista lo que realmente están buscando. Amén. Tenemos además, denme un segundo porque aquí entre tanto papel. Bien. En el verso 29, Dios le dice a Elí, y has honrado a tus hijos más que a mí. Yo leo esto y creo que Dios se duele de las actitudes de Elí. ¿Con qué corazón Dios le tuvo que haber dicho, te escogí para mí y le diste honra a ellos antes que a mí? Yo creo que Dios se duele como cuando a veces nosotros nos decepcionamos de la gente. Es cierto, a veces pareciera mejor no generar expectativas sobre la gente, entendiendo que ellos no tienen que cumplir con lo que nosotros queremos cumplir. Sin embargo, cuando Dios te escoge para algo, Él no solo espera algo de ti, Él está consciente que tú puedes hacer aquello para lo que Él te ha traído hasta este lugar. Cuando Dios le dice a Elí que Él le dio honra a sus hijos antes que a Él, lo que esto encierra es idolatría. Medita un momento. Piensa, el día de hoy, ¿a qué le dedicas más tiempo? ¿A qué le dedicas la mayoría de tus pensamientos?
¿A qué le dedicas la mayoría de tus energías? Ten cuidado, porque eso puede ser un Dios para ti. Y es muy fácil desviar la mirada, es muy fácil que tu trabajo se convierta ahora en tu Dios, que tus amigos se conviertan en tu Dios, que incluso el qué dirán, una cierta posición social se convierta en un Dios para ti. Dios nos ordenó y nos dijo que lo amáramos de todo corazón, ¿cierto? Dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es decir, englobó todo lo que somos. Somos seres integrales, seres que se componen de sentimientos, de emociones, de intelecto. Sabemos que somos espíritu, alma y cuerpo, y con las tres cosas tú tienes que amar con todo al Señor. Esto no significa que tal vez todo en tu vida siempre va a ser Dios. ¿A qué me refiero? No me refiero a una religiosidad de no hago el quehacer por estar en la iglesia, no voy al trabajo por estar en la iglesia. Se refiere a que tu prioridad tiene que ser buscar de Dios, que tienes que amar a Dios de tal forma que tú aproveches tus momentos libres para hablar con Dios, que tú digas: ay, tengo 10 minutos, bueno, me voy a poner a leer un versículo, porque te apasiona conocer de Él, porque buscas conocerlo y convivir con Él. Amén. Hay ocasiones en las que nosotros no queremos venir. Yo en algún día se lo comenté al pastor. Yo le decía: la mitad de veces que tengo que venir a la iglesia no quiero venir. Y Dios sabe que es cierto, pero yo me obligaba a venir, porque yo sabía que este era el lugar donde Dios iba a traer bendición a mi vida, porque yo sabía que Él, estando aquí, me hablaría, que es el lugar donde Él modificaría mi corazón, mis actitudes día con día. Cuando tú no tengas ganas de orar, oblígate a orar, no como algo que te cause carga. Al principio, tal vez lo difícil es el apartarte y decir: bueno, voy a orar. Tal vez ese paso es el más difícil, porque una vez que empiezas a hablar con Dios, la verdad es que lo disfrutas, se te va el tiempo y le empiezas a hablar de una cosa y de otra y así se te va el tiempo. Es como cuando platicas con una persona normal, porque así es Dios. Dice la Biblia que Dios nos hizo a su semejanza. Entonces tú tienes esa confianza de poder acercarte a Dios y de poder contarle todo lo que tú quieras. La oración sirve incluso hasta como terapia. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero en ocasiones yo he estado orando y le he dicho a Dios: oye, Señor, ¿sabes qué? Es que me siento triste por esto, por esto. Y hasta ese momento soy capaz de definir incluso lo que siento. Y digo: ay, era por esto, Señor. Y me ayuda a liberarlo, me ayuda a poder dejarlo, a poder continuar. Entonces, si ustedes de verdad algún día no quieren venir, piensen esto. Cuando ustedes dicen: ay, no, hoy no voy a ir a la iglesia, ya fui el domingo, le están diciendo a Dios: hoy no te quiero ver, Señor, ya me viste mucho, ya te vi mucho, hoy no. Así le están diciendo a Dios. Cuando ustedes no quieren orar, le están diciendo a Dios: no, hoy no quiero hablar contigo. Se supone que Él es nuestro amado, se supone que nuestros corazones anhelan estar con Él. Dispón ahora tu corazón, dispón tiempo, oblígate incluso si no quieres hacerlo. Eso es parte de rendirte a cada día, es parte de renunciar y de morir a ti día con día. A eso nos referimos cuando decimos que cuesta mucho trabajo. Cuesta horrores orar, cuesta horrores el sentirte cansado y venir a la iglesia, el querer estar con tu familia y venir a la iglesia, el tener mucho sueño, el estar muy triste y decir: hoy tengo que orar. Y no tengo que orar solo por mí, tengo que orar por esta necesidad, por esto, pero vale la pena. Es la única manera que tú tienes de poder conseguir lo que Dios tiene para ti. Amén. Bien, ya llevamos 2 puntos. Tenemos la ignorancia y la idolatría. Retomando un poco lo de la ignorancia, hablando de la falta de conocimiento que se menciona al principio, les mencionaba el pasaje que dice que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Vámonos a Oseas 4, del 1 al 10. El que lo encuentre primero me ayuda a buscarlo. No, ya lo encontré. Dice: escuchen palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán.
Ciertamente, hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible y qué palabra tan directa! Para empezar, dice que es su pueblo. Dios dice que es su pueblo. ¿Cómo es que su pueblo no le conoce? ¿A qué punto tenemos que llegar que aún siendo nuestro Dios desconocemos a Dios? Les tengo noticias. El hecho de que ustedes vengan a este lugar es bueno, es un gran paso y es un gran avance. Pero eso no les garantiza ni conocimiento ni comunión con Dios. ¿En qué sentido? Que no todo el trabajo es de las personas que están aquí enfrente. El hecho de que hayan siervos que puedan transmitir el mensaje que Dios tiene para ustedes no es lo único con lo que ustedes tienen que alimentarse. Ustedes tienen que buscar a Dios, ustedes tienen que tener sus tiempos de comunión con Dios. A veces pareciera que las instrucciones son siempre las mismas. A veces nosotros estando sentados y recibiendo el mensaje podemos decir, siempre predican de lo mismo. O sea, ya dijeron que tengo que orar, o sea, ya dijeron sí, que tengo que leer. Quiere decir que aún no has actuado. Si Dios permite que tú vivas una misma prueba más de una ocasión, es porque no has pasado la prueba, es porque a lo mejor te vas a tener que ir a extraordinarios. Si Dios está siendo reiterativo en alguna instrucción hacia tu vida, tienes que ponerte a meditar por qué. ¿Qué es lo que no estás haciendo todavía? ¿Qué es aquello que Dios te está ordenando que hagas y que todavía te resistes un poco, que dices, oh, yo sé que es bueno perdonar, Señor, pero no quiero? Esa parte es la que más trabajo cuesta. Cuesta trabajo obedecer, pero es necesario que los otros lo hagamos para conseguir el cambio que tanto deseamos. Amén. Bien, vamos avanzando. Yo les he dicho en alguna ocasión a los chicos de staff, hablando de conocer a Dios. Les dije, no me acuerdo si la primera o segunda vez que hablé con ellos, no lo sé. Pero les dije, ustedes tienen que conocer al pastor de tal forma que cuando él mueva la ceja, que cuando él levante la vista, que cuando empiece medio a voltear, ustedes ya sepan qué quiere. Así tenemos que ser nosotros. Tenemos que estar tan cerca de Dios. Tenemos que conocerlo de tal manera que cuando apenas sientas su presencia, tú ya sepas qué cantarle. Tú ya sabes qué canciones le gustan a Dios. Que cuando Él empiece a hablarte mediante una persona, a través de su palabra, como sea que Dios se comunique contigo, tú ya sepas qué quiere, cuándo lo quiere y cómo lo quiere. Para lograr ese tipo de cercanía no se puede lograr de otra manera más que conviviendo con una persona. Los chicos del staff no van a poder conocer al pastor y las necesidades del pastor si no se acercan, si no trabajan con él. Es de igual manera, ustedes tienen que trabajar, tienen que comunicarse con Dios de tal forma que cuando Dios apenas esté levantando de su trono, ustedes digan, sí Señor, ahí voy, ¿no? Que ustedes ya lo conozcan, amén. Tienen que aprender a reconocer su voz, a reconocer su presencia. Pasar tiempo con Él les va a ayudar a detectar su presencia, a conocer su espíritu. Ustedes incluso podrían visitar iglesias, podrían visitar lugares donde a lo mejor ni siquiera se compartiera sana doctrina. Pero si ustedes están acostumbrados a la sana doctrina, si están acostumbrados a la voz de Dios, van a ser capaces de detectarlo y van a decir, esto es de Dios, esto no es de Dios. Y les aseguro que de esa forma jamás se van a perder. Pero tienen que aprender a siempre detectar lo que están recibiendo. Cuando nosotros nos paramos aquí y les damos citas, ustedes tienen que comprobar que es cierto lo que les estamos diciendo. Ustedes tienen que buscar en la Biblia, oye, ¿sí es cierto que Dios dijo eso? Tienen que verlo. Ustedes no pueden confiar su vida en la persona que está aquí, porque ustedes no saben las intenciones de las personas. No solo de los que estamos aquí, sino de cualquier persona donde
de cualquier lugar donde ustedes vayan, permanezcan siempre con el discernimiento despierto. Siempre pasen por un colador la palabra que ustedes reciben. Siempre pregúntense si algo nace o no del corazón de Dios. Para saber si algo trae el Espíritu impreso de Dios en él, tienen que conocer al Espíritu Santo. Y el día de hoy, aun cuando haya quienes digan que está pasado de moda, aun cuando pareciera que ya no es importante la presencia de Dios, que ya no es importante su Espíritu Santo, Él no cambia. Cambian los tiempos, sí, pero su palabra no cambia. Amén. Muy bien. Siguiendo en la misma línea, además del punto que ya les mencionamos, que fue lo de falta de conocimiento, podemos detectar otro punto en ese mismo pasaje de Samuel. En el versículo 30 dice: porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Más adelante en el 35 dice: y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Si Dios tiene que hacer esto, si Dios tiene que levantar sacerdotes conforme a su corazón, que hagan lo que Él les envía, es porque no tuvo sacerdotes que hicieran lo que Él quería, porque no tuvo un sacerdote que hiciera lo que Dios le pidió. Es decir, que existía desobediencia. Este es el siguiente punto que nos va a separar de Dios, nuestra desobediencia. Dios va a enviar señales específicas a tu vida. Dios siempre habla, Él siempre contesta. Hace mucho tiempo, la vez pasada yo les comenté que tengo ya mucho tiempo en el cristianismo y me alejé como 4 o 5 años. Y durante ese lapso, cuando me alejé, un día decidí ir a la iglesia. La noche anterior yo hablaba con Dios y yo le decía que yo sentía que mis oraciones no llegaban hasta Él. Yo le decía: creo que tú ya me dejaste de escuchar y eso me duele, le decía yo. Y al siguiente día, a la iglesia en la que fui, ni siquiera había planeado ir a esa, fue la que por las circunstancias fue a la que asistí. Hablaron específicamente de eso. Hablaron acerca de que Dios contesta, y todo lo que yo le decía a Dios, que si tenía miedo de esto, miedo del otro, precisamente eso fue de lo que hablaron. A partir de ese día me quedó claro que Dios no solo te escucha, sino que Dios te contesta, y es parte de la fe que tú le tengas también, porque les puedo asegurar que incluso cada día que yo he estado aquí, y se los he dicho a los pastores, Dios me habla de una manera tan real que si yo hoy estoy hablando de temor, les aseguro que el domingo predican de temor. Dios se ha movido de una forma tan impresionante en mi vida, en este lugar, que es lo que ha fomentado o ha ayudado a forjar la fe que yo ya tenía en Él. Es decir, yo ya sabía, yo ya tenía esa certeza de que Dios contestaba. Yo ya sabía que Dios me escuchaba y que Él daría una respuesta a mis peticiones. Y después Él viene a confirmar su palabra. Dios no es que se arrepienta precisamente de las bendiciones que tiene para ti. Sí puede arrepentirse dependiendo de cómo respondas tú a su llamado, dependiendo de qué tanta obediencia le tengas. Pero Él es fiel a sus promesas. Si tú cumples lo que Él te está pidiendo, Él te va a dar lo que Él te prometió. Amén. Vamos a primer libro de Samuel 15, adelante donde estábamos. En el versículo 23 dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Dios sigue hablando y sigue hablando duro. Créanme que hoy, cuando terminaba de detallar el tema, yo decía: ay Dios, y se quejan de mí. De verdad lo pensé. O sea, dije, yo me considero una persona muy ruda para decir las cosas, porque me gusta decir las cosas como son y me quito de rodeos. Yo soy así, digo esto está mal y vámonos. Y cuando Dios enviaba todos estos mensajes, a la primera a la que les llovió, hermanos, fue a mí. O sea, cuando yo hablaba, cuando yo veía lo de desobediencia, yo decía: ay Dios, espérate, no descobijes tampoco, ¿no? Y luego, mensaje tras mensaje, que incluso yo sentía que me llevaba en una misma línea,
cada vez más fuerte. Entonces, prepárense porque esto se pone bueno, hermanos. Dice que esto los separó totalmente de la presencia de Dios. Si alguno de ustedes de repente había dicho, bueno, sí, yo soy cristiano, yo sé que perdonar es bueno, pero es que Dios no conoce a esta tipa, o sea, esta sí no se merece perdón. Y tú dijiste, pero está bien, no pasa nada, o sea, no la perdono y no pasa nada. Y si te sentías más santo que la bruja esta Hermelinda Linda, te tengo noticias, Dios los pone en el mismo nivel. El mismo nivel de pecado es ser desobediente que ir a consultar las cartas, que ser adivino, que ser hechicero. Así de fuerte es la rebelión hacia Dios. Y yo puedo entenderlo porque Dios ha dado tanto por nosotros. Dios dio literalmente todo, se despojó de su único hijo, de su amado, por nosotros, por personas que a lo mejor un día ni siquiera le agradeceríamos, por personas que ni siquiera reconocerían, que al día de hoy pueden decir, ay, ni es cierto, nunca, ¿cuándo existió ese Jesús? Imagínense hasta dónde ha llegado nuestra indolencia. Y aún así Dios permanece fiel y Dios solo nos pide, guarda mis mandamientos. Es sencillo. Lo difícil está cuando vemos que cada mandamiento es un poquito más complicado y que sí son varios, yo lo sé, pero Dios nos fortalece, Dios nos da no solo la fuerza para cumplirnos, sino nos da el anhelo de poder hacerlo. A veces eso es lo más difícil, a veces no es tan complicado el decir, bueno, pues me pongo a orar 10 minutos. Esos 10 minutos de oración no son lo difícil es decidirte a hacerlo, es en tu corazón querer hacerlo. Tal vez ningún día, tal vez nunca vamos a dejar de querer pecar. Eso es lo difícil. O sea, yo le he dicho a Dios, Señor, o sea, tú pon en mí, transforma mi corazón de tal forma que yo diga, ya no quiero pecar, porque pecar es delicioso, mis estimados, y esa es una realidad. El pecado se te presenta como algo delicioso. Sin embargo, Dios transforma tus prioridades y tu corazón de tal forma que ahora te parece mucho más delicioso permanecer en la presencia de Dios. El decir, Señor, yo no hago esto porque sé que eso te contrista, porque sé que eso va a lastimar tu corazón. Entonces, Dios va marcando cierta línea en tu camino. Cuando tú sientas que el camino se te hace pesado, cuando tú digas, no, Dios, es que sí son muchas cosas las que tengo que hacer, tengo que cambiar muchas cosas, aún en eso Dios pone en tu corazón el anhelo de querer hacerlo, el anhelo de querer obedecerle. Amén. Así que no se me desmotiven. Hablando de pecado, ese es el siguiente punto que nos separa de Dios, el pecado. En Isaías 59, que conste que les dije que venía lo fuerte, 59:1-5. Voy a necesitar que alguien me ayude a leerlo, por favor. Bien, no tantos, lo lee Mónica, por favor. Del 1 al 5 les dije, ¿verdad? Sí, del 1 al 5. Gracias, todo perfecto, muchas gracias. Fíjense cuán claro es Dios. Dice, el 2 fue uno de los que más me gustó, dice, pero sus iniquidades han hecho división entre ustedes y su Dios. Sus pecados han hecho ocultar de ustedes el rostro de Dios porque ya no nos quiere escuchar. A veces nuestra maldad, nuestro pecado es tal que Dios dice, no, ya, no quiero verte, no quiero escucharte. No tanto
porque seamos imperfectos en sí. Al final Dios sabe que nuestra naturaleza es así, somos imperfectos, tenemos cierta tendencia a fallar. Dios se molesta cuando no hay arrepentimiento en nuestros corazones. Le decía apenas a algunos chicos, tal vez es malo equivocarnos porque le fallamos a Dios, pero esto, mis amados, es como andar en bicicleta, de verdad. El caminar en el reino de Dios es como andar en bicicleta. Cuando tú empiezas, cuando estás aprendiendo, lo intentas y no sé cuántas veces tuvieron que caerse para aprender, muchas. Y cuando ustedes iban intentando y se cayeron, no dijeron, o sea, no tiraron la bici y dijeron, ya no quiero, ¿verdad? Ustedes querían aprender. Y no solo eso, no era de que me caigo aquí, no, pues entonces ahora me regreso y como empecé hasta acá y voy a darle, no, donde te caíste, ahí empiezas. Así es esto. Si te vas a caer 3 veces en el día, ni modo, ya, te caíste. Levántate, sacúdete, sóbate si te dolió y dale. No te detengas. Aquí no tenemos tiempo como para decir, ay, Señor, es que me caí, levántame. No, no tenemos tiempo. Es momento en el que cada uno de ustedes diga, ok, Señor, me equivoqué. Es importante ponerse a cuentas delante de Dios. Eso es muy importante. Que antes de nosotros poder acercarnos a Dios, nosotros podamos extender nuestras manos y decirle, mira, Señor, soy todo esto. Hice hoy todo esto, pero lo reconozco, me arrepiento y cambio entonces mi forma de vivir. Cuando vengan a ustedes pensamientos de culpa, deséchenlo. La culpa no sirve, el arrepentimiento sí. Porque la culpa lo único que hace es desmotivarte. La culpa lo único que te dice es, ¿y para eso sigues ahí? Pues no, que ya ibas a cambiar. No, así Dios ya no te va a querer. Eso no nos sirve, o sea, no nos sirve. Lo lamento, lo van a sentir mucha culpa, se los aseguro, pero no sirve. Se tienen que sacudirse de la culpa y llenen sus corazones de arrepentimiento, un arrepentimiento verdadero. Decirle, Señor, me caí, me dolió fallarte otra vez en algo que ya te dije que no te iba a fallar. Otra vez, por 4ª vez te dije que no, que ya no iba a decir mentiras y mira otra vez. Pero cuando Dios detecta un corazón sincero, cuando Él detecta un verdadero arrepentimiento en ustedes, créanme que Dios dice, bueno, ya hijo, está bien, pues ya, dale. Y a veces a quienes más trabajo les cuesta perdonarnos es a nosotros mismos, porque nosotros pensamos que Dios tiene un corazón como el nuestro, pero Dios no es como nosotros. Nosotros tendemos a decir, ya ves, no, que ya no te ibas a equivocar, pues tú dijiste, pero Dios no. Dios dice, bueno, ya te equivocaste, te dolió, ni modo, aprende. Y Dios se olvida de eso. Dios se olvida de que un día te equivocaste. Él dice, te doy nuevas fuerzas, levántate y dale. Amén. Así que si alguno de ustedes de repente se desmotiva porque se equivoca, no se preocupen, en el camino andamos, todos nos equivocamos, todos los días tenemos errores, pero es bastante gratificante que llegue el final de la noche y puedas decir, ah, Señor, hoy me equivoqué un poquito menos. Hoy como que mi corazón ya va cambiando. Antes me hubiera alegrado de lo malo que le pasó a este, pero hoy hasta me dolió, Señor. Y así cada día, esto es como el ejercicio, hay que ejercitarse. Si tú no practicas la misericordia, si no practicas el amor, si no practicas la obediencia, nunca lo vas a dominar. Cada día, aun cuando te cueste muchísimo trabajo, tú tienes que practicar todo lo que Dios ha puesto en ti. Así como en la parábola de los talentos, que Dios les dio un talento a cada uno. Si ustedes no practican el talento que Dios les dio, cual sea, hablando de un talento literalmente, o hablando de lo que Dios ha puesto en ustedes, llámense dones o no sé, ciertas actitudes, si ustedes no lo practican, jamás lo van a dominar. Si ustedes no practican el no enojarse, por ejemplo, no lo van a dominar. ¿Y cómo van a practicar? Pues con circunstancias difíciles. Yo sé que el panorama no es alentador, sin embargo, uno de los regalos más grandes que la vida nos puede dar y que Dios nos puede conceder es el aprendizaje. Si ustedes toman de cada situación difícil lo bueno, si son capaces de aprender, créanme que cualquier situación, por difícil que sea, ya no va a ser tan difícil, porque ustedes entonces dejarán de ver el problema y van a ver el final, van a ver la meta. Aun cuando ustedes estén atravesando algo difícil, piensen en que al final ustedes habrán recibido algo, que es aprendizaje. Van a recibir fuerza, van a recibir práctica. Lo importante es mantenerse y no sucumbir. Amén. Bien, tenemos entonces el siguiente punto, que fue la desobediencia, el pecado. Y bueno, si sentíamos que esto ya se estaba poniendo duro,
pues vamos a avanzarle porque ¿qué es pecado? Necesito que alguien busque Romanos 14:23. Quique, ¿alguien más me va a ayudar con Santiago 4:17? ¿Quién va a ser? Fabián. Y me van a ayudar con Primera de Juan 1:9. George. Voy a necesitar que me ayuden con esos tres. ¿Ya lo tienes tú, Quique? A ver, lee fuerte el tuyo. ¿Quieres el micrófono? ¿O así? Muy bien. Qué fuerte, muchas gracias. Imagínense la magnitud, cómo están definiendo pecado. Dice, porque lo que no se hace con fe o que no viene de la fe es pecado. Es decir, tiene que ver con la fe que Dios nos ha dado. No en que si yo tengo fe en la Virgencita, de esa no, sino la fe que Dios ha depositado a través de su palabra. Amén. Y esperen porque lo mejor viene en Santiago 4:17. ¿A quién le dije Santiago 4? Por favor. Santiago 4:17. Bueno, por si no lo habían leído, hermanos, ¿no? También tenemos. Sí. Muchas gracias. Fíjense, además de todo lo que ya sabíamos que era pecado, además de que sabemos que no guardar los mandamientos que Dios nos envió es pecado, aún saber lo bueno y no hacerlo ya nos es contado como pecado. De tal forma, lo siento por los que no sabían esto, pues no, lo lamento. Cada noche vamos a tener que ponernos más a cuentas y vamos a tener que tener más cuidado en todo lo que hagamos, porque hay muchas cosas que nos pueden ser tomadas como pecado. Pero no crean que el escenario es tan feo, Dios es bueno. George, ¿me ayudas con Primera de Juan, por favor? Amén, qué bueno es Dios. Ahí tenemos la solución. La solución es poder confesar lo que hemos hecho no delante de Él, sino lo que hemos hecho, lo confesamos delante de Él, con un arrepentimiento sincero. Dios es bueno y es fiel y Él nos va a perdonar, amén. Y el perdonar es no solo de bueno, si te perdonas, perdona y olvida, así es Dios. ¿Qué significa esto? Que al final Dios te va a seguir tratando igual que antes que tú te equivocaras. Te va a amar de la misma forma que te amó antes de que tú te equivocaras. Así es el perdón de Dios, amén. Tengo un último pasaje. Vámonos a 1 Timoteo 1. Son algunas cosas con las que tendremos que estar luchando. El versículo 3 dice: como te rogué que te quedaras en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandaras a algunos que no enseñaran diferente doctrina, que no prestaran atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Quiero cerrar con esto. Si nosotros somos capaces de adoptar la doctrina que Dios ha depositado para nosotros, si nosotros somos capaces de tener esa comunión con Dios de tal forma que conocerlo sea familiar, que tú detectes la presencia de Dios cuando Él está, si cada uno de nosotros somos capaces de tener esa sensibilidad al Espíritu Santo, no habrá ocasión de perdernos. Les aseguro que se van a equivocar, se los garantizo. Y les garantizo que van a haber días en que ustedes no van a querer saber de Dios,
que no van a querer esforzarse más. Les garantizo que van a haber días difíciles, días en los que van a decir, híjole, me iba mejor antes. Sin embargo, ustedes tienen que aprender a rendir todo lo que son en Dios. No solo su obediencia, no solo su fidelidad, su fe, incluso su forma de pensar. A veces la ausencia de fe viene del exceso de intelecto, porque todo lo queremos razonar. Y con Dios hay cosas que parece que no tienen lógica, porque a veces Dios es tan poderoso, es tan sublime, que hace cosas que nadie entendería, que nadie entiende por qué eres capaz de dejar a tu familia con tal de estar aquí, que nadie entiende por qué eres capaz de descuidar tal vez o dejar tu trabajo por estar aquí, que nadie ha entendido por qué eres capaz de sembrar no solo tiempo, esfuerzo, a veces incluso dinero, en un lugar que ni siquiera es tuyo. La gente no lo entiende, la gente no entiende lo que nosotros por amor somos capaces de hacer, pero Dios lo sabe, Dios lo entiende. Dios entiende el corazón que cada uno de nosotros tenemos y hoy busca un cambio en nuestras vidas. Hoy busca que cada uno de nosotros pueda, si va en el camino equivocado, si va en la dirección equivocada, que pueda regresar al camino de Dios, que nosotros podamos rendir nuestros corazones, que seamos capaces de conservar las vestiduras dignas para presentarnos delante de nuestro Rey y que su prioridad nunca cambie. Que su prioridad siempre sea buscar a Dios. Busquen siempre la presencia de Dios. No importa cuántos adornos le pongan, pero que ustedes siempre busquen a Dios. Si en su corazón siempre está esa intención, créanme que irán en la dirección correcta. Amén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Déselo más fuerte al Señor. Él es el único.